empezamos las sesiones profesionales. Bueno, les quiero recordar un poco por cuestiones logísticas. La primera, antes se lo comentaba, tienen ustedes a disposición en la entrada pinganillos para la traducción simultánea. Las sesiones se traducen simultáneamente, se pueden escuchar en castellano, en inglés y en catalán. También, bueno, aquí tienen un correo electrónico, el preguntas@forumedita.com, en el cual pueden enviar todo tipo de cuestiones a los ponentes que van a pasar por este escenario del Foro Medita a lo largo de estas 2 jornadas. Esas preguntas suyas irán a esta dirección de correo electrónico, yo las veré en mi ordenador y se las transmitiré a cada uno de los ponentes dentro de las posibilidades de tiempo de que dispongamos en cada momento. Y ya, sin más, arrancamos. Dar la bienvenida también a las personas que estáis aquí en esta sala de actos, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y a los que nos miran a través de streaming, que también bueno, pues, forman parte ya de la comunidad del Foro Medita. Vamos a arrancar y lo vamos a hacer con un bloque que de alguna forma denominamos como de puesta en situación del sector editorial. Vamos a tener una mirada internacional a los datos más importantes del mundo editorial que nos va a ofrecer el experto Rüdiger Bischenbarth y otra más próxima a cargo de Ignacio López que nos situará en el mercado español. La sesión de Rüdiger Bischenbarth se realizará en inglés y, por tanto, les recuerdo que disponen de los cascos de traducción simultánea pertinentes. En fin, vamos a comenzar por lo más cercano, vamos a comenzar por España. Ya tenemos preparado a Ignacio López. Ignacio, buenos días, bienvenido al Foro Medita. Déjenme decirles que Ignacio López es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, MBA por la IE Business School, comenzó como consultor en la empresa Deusto Consulting Group y actualmente es responsable de Market Intelligence de GFK en España, esa auditora que, como todos vosotros sabéis, es muy importante para el mundo editorial. Él va a acercarnos, con su lupa de datos, el estado del mercado en España. Ignacio, tu turno. Buen día a tothom. Toni, gracias por la introducción y sobre todo, pues qué alegría, ¿no? Volver otra vez a tener un evento presencial, ¿no? He estado viendo antes cómo saludabais todos y tal, con lo cual esto ya ha comenzado muy bien, ¿no? Bien, nosotros vamos a dar una visión del mercado editorial, como ha dicho Toni. Más allá de ir al detalle de lo que os voy a proyectar, lo que quiero es que os quedéis con los mensajes clave, ¿no? Que voy a intentar daros una serie de mensajes clave para que nos quedemos con un contexto claro de por dónde va el mercado. Bien, en primer lugar, un contexto local e internacional. Nos vamos a centrar en primer lugar qué es lo que está pasando aquí, digamos, en nuestro país, y luego también veremos un poco qué es lo que está pasando en los países de alrededor. Entonces, como os decía al principio, sí que quiero que nos quedemos con datos claves. En primer lugar, y muy importante, nosotros siempre estamos tomando ahora de referencia a 2019. Hemos dejado 2020, ese año que sabemos con todo lo que ha pasado, lo hemos dejado un poco entre paréntesis, lo estamos haciendo así con todos los mercados. Entonces, para nosotros, la referencia es 2019. Y la lectura es que gozamos de una buena salud en cuanto a lo que es la evolución del mercado, con ese casi 17% de crecimiento de 21 respecto a 2019. Y como adelantó Patrici, este primer semestre de 2022 respecto al primer semestre de 2021, pues también el mercado es positivo. Luego, el mensaje que queremos dejar es que el mercado editorial sí que goza de buena salud en estos momentos. Bien, respecto a lo que es el entorno, un poco lo que os comentaba, volviendo a tomar de referencia 2019, fijaros en que en todos los países que podéis ver, digamos en la slide, todos tienen un crecimiento de doble dígito respecto a 2019 e incluso si vamos a 2020, también todos los países tienen un crecimiento de doble dígito, excepto lo que pueden ser los países del norte de Europa, donde, como bien sabéis, por lo que hemos dicho en otras ocasiones, el confinamiento fue más leve, ¿no? No tuvieron esos cierres tan drásticos que hemos tenido nosotros, sobre todo en 2020, ¿no? Desgraciadamente.
Y si vamos a lo que es el primer semestre, ya por ir centrándonos ya en lo que es el día a día, lo más cercano a nosotros es, nosotros sí que estaríamos creciendo, ese 3,5 que dijimos al comienzo de la presentación, y veis que los países de alrededor, sin embargo, no logran tener ese crecimiento. ¿Qué pasó el año pasado? Sobre todo si comparamos contra 2019, pues que había crecimientos también de doble dígito. Solamente nosotros y Holanda, que sí que es verdad que tuvo una evolución más moderada el año pasado, estamos creciendo algo este comienzo de año. Portugal, que no estaría aquí también en el mapa, también estaría creciendo. Digamos que lo que es Iberia sí que estaría creciendo, con lo cual son muy buenas noticias. Por eso decía que quedémonos con mensajes claves. En primer lugar, el sector editorial goza de buena salud en lo que es la evolución del año. Bien, ¿cuáles son las claves del mercado editorial según GfK, según nuestro criterio? Vale, pues aquí vamos a ver, por un lado, cuál es la posición del mundo editorial, por un lado. Veremos también cuál es la evolución de los canales de distribución que se dedican a la venta de los productos editoriales. ¿Qué está pasando por zonas? Sobre todo haremos foco en Cataluña, por un lado, y Madrid, por otro, con los acontecimientos de Sant Jordi y la Feria del Libro. Hablaremos algo de Internet, un poco como un pequeño desafío, y por último veremos un poco lo que es la estimación que tenemos nosotros de cara aquí a lo que es el cierre del año. Bien, volvemos a centrarnos en el primer semestre. Ese 3,5, si lo ponemos en contexto, es una gran evolución, si os fijáis. ¿Por qué? Porque el año pasado crecimos más de un 43%. Sabéis de dónde veníamos, pero a pesar de todo, hemos crecido este semestre un 3,5. Luego son, insisto, muy buenas noticias y recalcamos esa buena salud del mercado editorial. Si os fijáis, estamos ya cerca incluso de ese 2011, que también hacía referencia a Patricia al comienzo. El primer semestre de 2011, 514 millones. Ahora superamos los 500 millones. Luego estamos en una muy buena forma, ¿no? Si lo queremos llevar también al tema físico, ¿no? Estamos en ese crecimiento muy importante. Bien. ¿Cómo se está comportando el mundo editorial? ¿Ha habido alguna variación? ¿Hay alguna respuesta a este crecimiento del más 3,5? Pues realmente nosotros lo que estamos viendo es que volvemos un poco a lo que eran los niveles de 2019. Queremos decir, en cuanto a lo que son las referencias, si os fijáis, volvemos a tener un número de referencias muy similar a lo que fue el primer semestre de 2019. 2021 con un crecimiento desigual por lo que ha sucedido, tanto en 2020 como en 2021, pero lo más importante para nosotros y que también queremos destacar es que, primero, el precio medio no sube, todo lo que hemos comentado al comienzo de la presentación, de toda la subida de precios, la inflación, etcétera, sin embargo, en el mundo editorial, de momento todavía no se está haciendo efectivo, con lo cual, a igualdad de precio, estamos diciendo que por referencia se está vendiendo más, lo cual son muy buenas noticias. Si os fijáis, es el precio, digamos, lo que se vendía de media, ahora mismo serían 8.300 euros por referencia, cuando teníamos en el año 19, que era un poco el similar con el que estamos hablando ahora, eran 6.800 o el año pasado 7.700. Luego son muy buenas noticias también. Otro análisis que solemos hacer en otras ocasiones es el top 10 de modelos más vendidos. ¿Cuál es el análisis que solemos hacer? Es cuánto aporta el top 10 de ventas dentro de lo que es el total mercado. Bueno, pues como veis es bastante poco e incluso estaría reduciendo. Entonces, lecturas positivas, bueno, la diversificación es tan amplia que al final hay espacio para todos. O sea, esto no es como esos mercados que todo se concentra en un top 10, en un top 20, en un top 30. No, aquí tenemos un top 10 de referencias más vendidas. Está muy bien, pero aporta lo que aporta. Luego, estos son muy buenas noticias. Si vamos al análisis respecto al año pasado, os podéis fijar que el año pasado teníamos 6 referencias nuevas entre los 10 más vendidos y, sin embargo, este año tenemos 3 referencias nuevas entre los más vendidos. Luego, insisto, esto es también muestra de la buena salud del sector según nuestro criterio, porque digamos que en este momento estaría aportando en torno a un 2,6 de las ventas ese top 10 de referencias. Géneros, bueno, pues también se ha hecho alusión al comienzo de la presentación respecto a lo que son los géneros. Destaca, por supuesto, cómic, se ha recalcado en varias ocasiones por parte de los ponentes de la introducción. Digamos, recogiendo las palabras del ministro Miquel Iceta, el cómic, ese gran crecimiento del cómic manga, ¿por qué no puede ser una puerta para esa juventud, digamos, que sí que necesitamos incorporar a la lectura? Luego sí que son muy buenos resultados, ese 25%.
Infantil y juvenil y ficción también estarían creciendo ligeramente. Lo que sería, en este caso, no ficción, sería en torno a un -1. Pero, insisto, dentro de un contexto de crecimiento positivo. Sabéis también, en cuanto al número de referencias, como en el caso de no ficción siempre hay muchísimas más referencias por la diversidad que tiene y la amplitud que respecto a lo que puede ser ficción o infantil o cómic, ¿no? Que no necesitan tantas referencias para hacer tantas ventas, ¿no? En este caso sí que estaríamos hablando de concentración. Bien, ¿cómo está organizada la distribución? No, es cómo continúa la distribución, ¿vale? ¿Qué ha sucedido este año respecto a lo que son las ventas de libros físicos? Bueno, pues lo más importante que tenemos que recalcar es que las librerías ha sido el canal con mejor evolución en lo que ha pasado en este primer semestre de 2022. Veis un crecimiento casi de ese 8%, lo cual yo creo que son muy buenas indicaciones y muy buenos números de nuevo para el sector especializado de librerías, que como veis, bueno, pues pasa a representar ya ese 42% de las ventas del total España. Luego tendríamos el mercado de grandes almacenes y cadenas, que se mantendría estable. Sabéis que dentro de grandes almacenes y cadenas hay una parte importante también de online, que no solemos presentar por motivos de confidencialidad, no mostramos lo que es el peso de online, pero sí que os lo solemos compartir de palabra. El año pasado el online representaba en ese primer semestre un 35% de las ventas, pero ya en 2022 es un 30%. Digamos que de alguna manera se va reajustando lo que es ese peso online dentro del mundo de la librería. Pero también os diré que en 2019 representaba un 23%, o sea que ni un 23 ni un 35, hoy hablamos de un 30, pues podemos decir que más o menos puede ser el peso en el cual puede estar las ventas online, ¿vale? Y luego quedaría residualmente lo que es la parte de hipermercados. Bien, hagamos foco en lo que es el sector editorial, en el caso de las librerías, ¿vale? Ese canal especializado que es, digamos que hay que reforzar, hay que mimar, hay que seguir tratando, hay que seguir buscando nuevas ideas. Bueno, pues y si también volvemos a decir que en este caso el canal de librerías sí que tendría pues una muy buena evolución. ¿Qué nos gustaría destacar en este caso? Estamos hablando de más de 200 millones de negocio en el primer semestre de 2022. Esto nos lleva a mejorar las cifras incluso de 2014, ¿vale? O sea, con lo cual estamos acercándonos a ese 2011 mágico que decía antes Patricia al comienzo de la presentación, y por qué no, vamos a ver cómo evoluciona la segunda parte del año en cuanto a lo que son las librerías y por qué no ponernos ya en niveles de 2013, ¿no? Esto nos lo irán diciendo en los próximos meses, pero siempre reivindicar en este caso el papel de un canal especializado y en muchos casos adaptado y modernizado a los nuevos tiempos, ¿vale? Con iniciativas, mucho peso en cuanto a lo que es la iniciativa online, etcétera. Bien, zonas, un poco lo que os comentaba antes, que también queríamos recalcar. Vamos a centrarnos por un lado en Cataluña y por otro lado nos centraremos en la Comunidad de Madrid. Vamos primero con Cataluña. Fundamental y diferencial, como pone ahí, para la compra de libros en España. Es un 22% de las ventas totales del primer semestre se han producido en Cataluña. Importante recalcar que nosotros ya no solamente recogemos las ventas físicas de lo que se vende en Cataluña, sino que lo que es la venta online que viene a un hogar en Cataluña también estarían recogidas dentro de lo que es esa venta de Cataluña. 22% es fundamental para lo que es la evolución de ese más 3,5 que hablábamos al principio y sobre todo destacar la diferente estructura que tiene la distribución de venta de libros en Cataluña respecto al resto del país, ¿vale? Aquí el peso de las librerías, y lo podemos unir con lo que decíamos antes, es muy importante, es un 55% de las ventas. Esto es algo pues, que hay que proteger y defender como podamos, ¿no? O sea, esto es una gozada, o sea, quiero decir que esto alegra los ojos, ¿no? Verlo en lo que es la slide, ¿no? Como decimos ahí, sigue siendo el canal más importante de venta en Cataluña. Bien, vamos con Sant Jordi. ¿Qué ha pasado en Sant Jordi? No logramos superar las cifras de 2021, que sinceramente eran casi inalcanzables, porque fue lo del año 2021 fue un boom histórico con una serie de circunstancias increíbles, esos 46 millones, pero bueno, han sido 43 millones, que no está nada mal, sobre todo si echamos la vista atrás y comparamos con los años de 2019 hacia atrás, ¿no? Pues casi un 25-26% más de ventas que lo que era, digamos, ese mundo anterior a la pandemia, ¿no? Bueno, pues con un muy buen comportamiento, esos 43 millones,
En este caso, ficción sería el género con mayores ventas dentro de lo que es Sant Jordi. Sabéis que no solamente se produce en Cataluña, sino que es un fenómeno que afortunadamente ya traspasa lo que es la comunidad autónoma. Esto, digamos que es un efecto, digamos, cada vez más importante en el resto de comunidades autónomas que también tienen su propio Sant Jordi, ¿no? aunque no sea aquí. Y entonces, ¿qué pasó en esa semana de Sant Jordi? Bueno, pues para que veáis el peso de Cataluña dentro de lo que fue la semana de Sant Jordi, fue de un 48% de las ventas. De toda esa semana, de todo lo que se vendió en el país, el 48% se vendió en Cataluña. Son casi 21 millones de euros hechos en una sola semana. Es una barbaridad, es magnífico. O sea, es decir que no hay muchos negocios, no hay muchos sectores donde tú sepas que en cuanto a lo que es, digamos, cultura, ocio, etcétera, puedes hacer 20,6 millones en una semana. Dentro de lo que fue, digamos, la semana de Sant Jordi, destacar que los libros en lengua catalana representaron un 40% de las ventas aquí en Cataluña. Luego también vendría un poco al hilo de todo lo que se ha hablado en la introducción, ¿no? De ese fomento de la lectura, de la riqueza de las lenguas, de fomentar y de empujar y de ser, digamos, bueno, pues creativo a la hora de, digamos, buscar una oferta acorde y atractiva para los lectores, ¿no? Y en este caso saltamos a Madrid. También un motor fundamental dentro de lo que es la compra de libros. En este caso estaríamos hablando prácticamente el mismo peso que Cataluña, estamos hablando de un 23% o 22%, con lo cual podemos decir que como buenos hermanos o buenos amigos nos repartimos el mercado, 23, 22, 22, 23. Absolutamente diferente la distribución. Yo creo que esto es muy importante para que veamos un poco el tipo también el tipo de lector. No estaría bien dicho, sino lo que es el tipo de comprador, o sea, dónde compra, digamos, la gente en la Comunidad de Madrid o dónde compra en Cataluña. Aquí en Madrid, como podéis ver, pues hay muchísimo más peso para lo que son los grandes almacenes y cadenas, y las librerías pues representarían en torno a ese 30% de las ventas. Fijaros la diferencia. Feria del Libro de Madrid, estamos hablando de 3 semanas, Sant Jordi estamos hablando de una semana. Es verdad que el concepto es distinto, el contexto es diferente, pero Cataluña hemos visto que eran 48% en una semana, Madrid son 26% en esas 3 semanas. Pasa de un 23 a un 26, que está muy bien, pero digamos que también para que veamos en perspectiva la diferencia entre lo que son los dos acontecimientos, ¿no? Por un lado, Feria de Madrid del Libro, por otro lado, Sant Jordi. Son 12 millones, recordar que antes hablábamos de 20,6, ¿no? O sea que hay ciertas diferencias. Incluso en cuanto a géneros, hay diferencia, porque se vende más no ficción que ficción, ¿no? O sea que también son matices, pero que yo creo que también lo que viene a recalcar es también la riqueza y la diversidad que tenemos en cuanto a lo que es la oferta y en cuanto a lo que es la demanda. O sea, es decir, que también incluso por zonas vemos cómo hay distintos pesos o distinta demanda en cuanto a lo que puede ser los distintos géneros, ¿no? Lo que pone ahí, pues, sobre todo libros de autoayuda, memorias, etcétera. Bien, Internet, un poco lo que os comentaba al comienzo de la presentación. Amenaza o oportunidad, nosotros, por supuesto, lo vemos como una oportunidad. De hecho, el mundo editorial ya lleva bastante tiempo trabajando en Internet y digamos que esto lo que es un complemento a lo que puede ser el mundo editorial. No estamos hablando, en este caso, de lectura de libros en Internet, ni de descarga de libros, ni de e-books. Estamos hablando de lo que te aporta Internet como complemento a lo que puede ser una búsqueda, una comunicación, un blog, un debate, etcétera, ¿no? Entonces, sí que os quiero comentar, GfK es el medidor oficial del tráfico digital en España desde el 1 de enero de 2022, ¿vale? Somos los medidores oficiales. Entonces, fijaros un poco lo que era la situación antes de la pandemia. Nosotros teníamos una media de 165 minutos de tiempo gastado en Internet. En la pandemia saltamos a 208 minutos y una vez pasada la pandemia estamos en 184, que podemos decir que es aproximadamente la media de consumo digital por persona en este país. Eso son 3 horas al día, eso representa 3 horas. 3 horas de nuestro tiempo dedicado a mensajería, búsqueda, blog, redes sociales, debates, etcétera. O sea, quiero decir que son 3 horas de nuestro tiempo, ¿no? Antes se hablaba un poco del precio medio del libro, que es lo más barato que hay, ¿no? Porque el tiempo que le dedicamos versus 13, 14, 15 euros, pues obviamente, efectivamente es
muy económico, ¿no? Pero no podemos obviar la realidad de 184 minutos por persona en Internet hoy en día. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Medición de la audiencia digital en cuanto a lo que es el mundo de los libros, la literatura. Entonces, me interesa que os quedéis con esto. El 29% de la población española entra a Internet o navega por Internet, digamos, dentro de lo que es la categoría de libros, literatura, ¿vale? O sea, un 29%. Estos son más de 11 millones de personas, más de una cuarta parte de la población. Este 29% tiene una media de 9 sesiones al mes, aproximadamente, en cuanto a lo que es esas entradas que os comentaba, ¿no? Pues me meto en una web de una editorial, me meto en una web de una librería, me meto a ver cuáles son las últimas novedades, voy a ver una sinopsis, etcétera. En torno a 9 sesiones al mes. Esto, para que os hagáis una idea, es aproximadamente el mismo tiempo que se dedica para ir a las sites de radio o televisión, aproximadamente, ¿vale? O sea, que estaríamos más o menos en ese contexto, ¿no? Libros, radio, televisión, de usuarios que entran en Internet. Y luego, los segmentos que, digamos, que más entran a hacer tráfico digital, a explorar dentro de lo que es la web, es el segmento entre 45 y 54 años y más de 65. Estos dos segmentos estarían por encima de la media. El resto de la población estaría en la media y hasta 24 años estarían por debajo de la media, ¿vale? O sea, luego ese target al cual deberíamos de dirigirnos o intentar ser más atractivos, o que es el, digamos, el lector del futuro, es ese segmento hasta 24. Pero, por otro lado, tenemos un segmento de población muy interesante, como veis, al que nos podemos dirigir, y de hecho ya se está haciendo. Simplemente es ver un poco cuál es la situación actual de las cosas. Y ya por último, por nuestra parte, sería cuál es la estimación, según nuestro criterio, de aquí al cierre del año. Bueno, aquí tenemos sentimientos encontrados, y os cuento un poco. Nosotros el año pasado, como sabéis, el sector editorial creció ese 23,5%, ahora mismo estamos en un 3,5%, que hemos comentado al comienzo de la presentación, hasta junio de 2022. Julio ha sido ligeramente negativo en cuanto a ventas de libro físico, pero hasta la tercera semana de agosto, o sea, lo que llevamos del mes de agosto, que ya lo hemos terminado, pero en cuanto a lo que es nuestro audit, esta semana tendremos el cierre, es positivo. Luego, nosotros sí que hemos previsto una desaceleración para la segunda parte del año, pero una desaceleración que de momento no se está produciendo, por lo que os comento, porque julio prácticamente estable y agosto está siendo positivo. Es verdad que la incertidumbre es muy grande. Y es verdad que lo que está por venir pues es preocupante, pero realmente nadie sabe qué es lo que va a suceder. Entonces nosotros hemos más o menos barajado varios escenarios. Hemos puesto ahí un menos 0,4, quizás hemos sido un poco conservadores, hemos puesto un más 0,6, hemos puesto menos 1. Nosotros creemos que va a estar en un más menos 1, pero ya nos inclinamos más al más 1, ¿vale? O sea, nosotros pensamos que vamos a estar más cerca del más 1 que del 0 o del menos 1, por cómo va evolucionando, digamos, las ventas, y porque tendría que ser una hecatombe brutal para que el mercado fuera más negativo de un menos 1. Luego, entonces, aunque pongan lo que pongan las LED, vosotros quedaros con el más 1. El año pasado fue 1.089 millones. Fijaros en el 2011, volvemos a esa cifra mágica que decía Patricia al comienzo. 2011 es casi nuestro objetivo, ¿no? 1.091 millones. ¿Por qué no llegar a los 1.100 millones este año? Puede ser, ¿por qué no? Luego vamos a quedarnos con ese más 1, superaremos los 1.089 y puede ser que superemos ese 2011. Ojalá que el año que viene volvamos aquí y digamos, el año pasado superamos el 2011, ya no hablaremos de 2011, hablaremos de 2022 como el año mágico de lo que es el mundo editorial en cuanto a las ventas. Y si me permitís la licencia, y ya termino, nosotros no somos creativos, somos GFK y trabajamos con datos, no podemos tener esa creatividad del mundo editorial, pero sí hacer alusión a esa letra de Jesús Munarriz y la música de Luis Eduardo Aute, que decía que todo está en los libros, ¿vale? Y por mi parte, pues sería todo. Gracias, Ignacio, por esta avalancha de datos. Tenemos 2 minutos para alguna pregunta del público. Vamos a ver, mira, me ha llegado una pregunta
que dice, si en el mundo online ellos disponen de todos nuestros datos, ¿por qué hemos de ser tan cuidadosos con la confidencialidad de los suyos? Bueno, pero ellos no comparten los datos. Digamos que los datos son anónimos. O sea, ellos es cierto que tienen todos nuestros datos, pero ellos no tienen permiso para... O sea, ellos tienen permiso para trabajar internamente datos de forma confidencial. En nuestro caso, pues es algo parecido, ¿no? No es un tema confidencial, es un tema, digamos, casi de transparencia, ¿no? Pero estos son un poco las normas y las reglas digamos, de nuestro sector, en el cual pues no podemos pues mostrar, digamos, determinadas cosas, ¿no? Pero ellos sí es verdad que trabajan con datos nuestros, saben quiénes somos cada uno, pero trabajan con datos anonimizados, porque lo contrario sería un delito. Pero entiendo la pregunta, o sea, sí. tiene razón. O sea, es verdad que te pones en el otro lado, ¿no? Y entonces, pues te parece es un poco agravio, ¿no? Bueno, ya sabemos que quien tiene la sartén por el mango, pues da sartenazos, ¿no? Bueno, y nos queda tiempo para una última pregunta. No sé si es de tu negociado, pero en fin, nos dice, las editoriales muy pequeñas sobreviven con su talento individual y sus bajos costes. Los grandes grupos crecen. Salamandra, una de las últimas editoriales medias resistentes, fue vendida a Penguin. ¿El mercado no permite en España la supervivencia de editoriales de tamaño mediano? Habla de esta polarización entre los muy pequeños y los muy grandes. Bueno, esto yo creo que es un poco el devenir que pasa en tantos y tantos sectores, ¿no? Desgraciadamente, o sea, esto es no solo lo podemos aplicar al mundo editorial, sino que lo vamos a aplicar a la moda, a las franquicias, a la música, a los grandes estudios de cine. O sea, yo creo que, hombre, sobrevivir como independiente y con tamaño pequeño o medio, pues digamos que es un ejercicio casi de supervivencia diaria, ¿no? Y de resiliencia, que también se ha comentado aquí al comienzo. Pero es absolutamente admirable. De hecho, yo creo que sigue teniendo su nicho, ¿no? O sea, quiero decir que hay mucha gente que le gusta la especialización total sobre temas muy concretos y mucha gente sí que tiene, digamos, esa complicidad con los pequeños o las pequeñas editoriales en este caso. Trasladado al mundo de la música es como cuando trabajas para un sello independiente pequeño y cuando fichas por una multinacional pues tienes un montón de seguidores que ya no te siguen, ¿no? Entonces siempre estás a la búsqueda de pequeños grupos independientes, pequeños sellos independientes. Y entonces yo creo que sí que tienen siempre su hueco. Ahora es cierto que es, digamos, ir con un tirachinas contra un bazooka, ¿no? Es así, es la realidad, no debería ser, pero es así. Ahora es admirable, por supuesto, y el apoyo incondicional a todos los pequeños que hacen ese 42% digamos, de librerías, por ejemplo, o de pequeñas editoriales, ¿no? Que se nutren muchas veces de pequeñas editoriales con su catálogo, ¿no? Incluso hay editoriales, hay librerías que no trabajan con las grandes o no ponen ese top 10 que he dicho yo, los bestsellers. En algunas librerías, por ejemplo, no está. Prefieres trabajar con pequeñas editoriales. Bueno, yo creo que hay sitio para todos. Lo que pasa es que es verdad que la sensación de debilidad es grande, ¿no? Bueno, pues gracias, maravilloso ese dato que has dado de la venta de librería en Cataluña, efectivamente, un dato maravilloso. Y bueno, gracias, Ignacio, por esta avalancha de datos y por abrir estas jornadas profesionales del Foro Edita. Gracias a vosotros. Muy bien.